Vamos a continuar con una segunda parte que va a estar más centrada en un poco el objetivo de la jornada que nos trae aquí, que es la atención. Vamos a tener una mesa que se llama Construyendo una intervención integral de calidad. Va a haber dos partes y me van a acompañar dos ponentes maravillosas que yo creo que van a tener mucho que enseñarnos y aportarnos para el trabajo que hacemos con las mujeres que trabajamos. Antes de presentarlas, me han dicho que os recuerden que estamos en las redes y que podéis seguirnos y tutearnos y todas estas cosas en hashtag vivir vivir con MEGF, eso es, ¿vale? Y luego, si alguien no tiene para la comunicación que va a haber, que va a ser en francés, podéis salir fuera y recoger para la traducción. Sin más, quería primero agradecer a UNAV que me haya invitado a esta jornada, porque es una jornada que me encanta venir desde Salamanca, donde aprendo muchísimo, y en especial pues a las chicas de FAMI, porque hacen un trabajo excepcional. Y cada año que vengo a estas jornadas pues me doy cuenta de que me queda mucho por aprender y que necesito seguir formándome en este tema. Como comentábamos en la mesa de experiencias que hemos tenido a mujeres que han vivido de cerca lo que es la mutilación, María Ángeles dijo algo que para mí es fundamental, y es que la mutilación es una vivencia traumática y es un trauma que se vive de manera muy personal en función de cómo es la persona, de las experiencias que tiene y del entorno en el que vive. Por eso es tan importante que la atención que reciban las mujeres sea de manera individualizada y tengamos en cuenta todos los factores que esa mujer nos trae cuando la tenemos que recibir, ya sean físicos, sociales, emocionales, espirituales, económicos, sociales, ¿no? Para que podamos ayudarla en las necesidades que tenga. Creo que hay un factor fundamental que es el que se ha nombrado antes de manera reiterada, que es el aspecto sexual, que es un tema que en violencia de género siempre se pasa por alto porque como pertenece mucho a la intimidad y para las mujeres siempre ha sido muy tabú. Pasamos de largo, no le prestamos muchísima atención y tenemos que tenerlo muy presente porque si no las mujeres no pueden llegar a ser plenas. Habían puesto una frase que para mí le he apuntado porque creo que recoge muy bien la opinión que yo tengo sobre este tema, y es que la mutilación no solo extirpa el sexo de la mujer, sino también una parte del cerebro que hace de ella una mujer sumisa. Y esto es lo que resume para mí lo que es la mutilación a todos sus niveles. Sin más, tengo a mis dos lados a dos profesionales. Tengo a Mari Carmen Gutiérrez, que va a ser la primera que va a exponer, y a Cendrín, que no puedo pronunciar su apellido, me lo he intentado decir cómo se pronuncia, pero es un poco complicado. Entonces, cuando le toca ya el turno, os dirá su apellido porque ha sido imposible aprender a pronunciarlo. Vamos a empezar por Mari Carmen. Como habéis visto en la hoja de participantes, ella es ginecóloga y creo que hace un papel fundamental, y en eso va a basar su ponencia, que es trabajar con mujeres que han sufrido la mutilación aquí en Madrid, en el Hospital Universitario 12 de Octubre, y nos va a contar un poco su experiencia y el trabajo que hace con las mujeres que atiende diariamente. Así que sin más, Mari Carmen, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me uno a los agradecimientos de Jessica, a la organización de UNAV, por esta invitación a la mesa redonda, y también felicitaros por el éxito de las jornadas. Bueno, yo soy Mari Carmen Gutiérrez, como me han presentado, y sí soy ginecóloga del Hospital Universitario 12 de Octubre. Y vengo aquí a colación de una consulta, un proyecto de consulta que está en formación, una consulta ginecológica especializada y monográfica sobre el tema de la mutilación. Este proyecto tiene su origen en la continuada visita de pacientes con mutilación genital a los servicios del hospital, tanto al área de urgencias, de hospitalización, mujeres que vienen a los paritorios a dar a luz. Es verdad que no son muchas mujeres, pero vienen de forma continua y constante. También nos planteamos formar esta consulta a raíz de varios casos de mutilación que nos están derivando las ONGs, que solicitaban una ayuda ginecológica o una valoración ginecológica de una forma un poco preferente.
Y también desde hace unos meses, casi un año, hemos comenzado a participar en las reuniones de inclusión, hemos empezado a participar en las reuniones de prevención de mutilación de la red de la Comunidad de Madrid. Con todos estos factores nos planteamos que necesitábamos organizar una consulta ginecológica especializada y monográfica sobre este tema, sobre la mutilación. Y lo primero que nos planteamos es qué necesitábamos para formar una consulta de estas características o para ponerlo en marcha. Y lo primero, por supuesto, era pues, formar a los profesionales, tanto a los profesionales que íbamos a ver a las pacientes en la consulta, a los ginecólogos, como a aquellos compañeros, médicos de atención primaria, enfermeras, matronas, que también ven a estas pacientes en otros ámbitos y que necesitan detectar este problema físico y psicológico para poder remitirnosla a nuestra consulta. Para poder formar una consulta, lógicamente necesitamos una infraestructura. Como habéis comentado anteriormente, no se puede hablar de este tema a bote pronto, en una sala de urgencias, rodeado de gente, en un paritorio, sino que necesita un ambiente pues, de tranquilidad, íntimo, una consulta con poca gente, a ser posible, donde se pueda entablar pues, una conversación y a continuación pues, las exploraciones o pruebas que sean necesarias. Con lo cual planteamos pues, crear un espacio único, es decir, usar una consulta única y exclusivamente para atender a estas pacientes, bien en horario de tarde, bien en horario de mañana, pero que solo fuésemos a ver mujeres que solicitan una atención ginecológica tras una mutilación. Creamos unos criterios de derivación que son que la paciente lo reclame, el primer motivo, también todas las pacientes menores, pacientes que van a dar a luz, o sea, existe una serie de criterios de derivación en la cual nos basamos para que nuestros compañeros nos las puedan derivar. Hemos tenido la suerte de contar desde el primer momento con una mediadora intercultural que pertenece a Médicos del Mundo. Todas las visitas en esta consulta, si la paciente o si la mujer lo desea, son acompañados de ella, de Odan Sulumán. Hace todo lo que es la intervención social, cultural, de tal forma que cuando las pacientes llegan a nuestra consulta, cuando vienen a través de ella, todo ese tema ya ha sido tratado con la mediadora y estamos un poquito pues, está más receptiva a hablar ya del tema ginecológico y a otros aspectos más físicos. Y también cuando planteamos la consulta, pues tenemos necesidad de algunos recursos, sobre todo lo que se ha hablado también previamente, terapia psicológica con una especialización sexológica que nosotros en nuestra infraestructura carecemos totalmente y estamos valorando recursos, bien sea a través del hospital o a través de la red a la que pertenecemos, de poder encontrar esta ayuda psicológica que en nuestro centro no podemos ofertar en este momento. Para poner en marcha la consulta se creó un protocolo propio del hospital y nos estamos poniendo en contacto con unidades de referencia que tienen ya mucha experiencia en el tema, como son el Hospital Universitario del Dr. Peset en Valencia y el Hospital Universitario de Zeus en Barcelona. Estos son clínicas que llevan, sobre todo la clínica de Zeus, el Hospital de Zeus, llevan ya varios años tratando a pacientes con mutilación e incluye entre su cartera de servicios también la reconstrucción. Bueno, en enero de este año, en enero del 2019 se finalizó el protocolo propio del hospital. Es un protocolo que se ha creado desde ginecología, pero es verdad que incluye el trabajo tanto de pediatras, trabajo social y que es inclusivo también y extensible a otras especialidades como pueden ser la urología, la medicina del aparato digestivo, ya que vemos que las pacientes suelen precisar de otras consultas a otros especialistas. ¿De dónde proceden las pacientes de la consulta? Pues del servicio de urgencias, fundamentalmente. Son pacientes que muchas veces no han acudido a las consultas regladas porque cambian de domicilio, porque no son grandes consumidoras de recursos sanitarios. La verdad que no suelen acudir mucho al médico. Y cuando lo hacen es o por un motivo urgente o pues porque van a dar a luz en una planta de obstetricia, un paritorio. También nos las pueden derivar nuestros compañeros de los ambulatorios, desde la ginecología, una paciente que acude por otro motivo, pero que en ese momento se detecta que ha tenido una mutilación y se le ofrece si quiere acudir a esta consulta. Los médicos de atención primaria tienen un papel fundamental, así como enfermería, a la hora de derivarnos a las pacientes y también ONGs que trabajan con pacientes con mutilación. La consulta consta por ahora de una jornada completa al mes, en función de las demandas y de las solicitudes que tengamos de pacientes, pues así la vamos creando.
Son consultas en las que tienen citadas pocas pacientes, pues por lo que hemos hablado, son pacientes que precisan un ambiente de confianza, una entrevista tranquila, adecuada, y cuando hemos podido valorar todos los ámbitos un poco de sus síntomas, qué sienten, qué saben sobre lo que tienen, que muchas veces hay que preguntarles también si ellas saben o no saben qué es lo que tienen, qué tipo de lesiones tienen. Ya pasamos a lo que es la exploración. También se les tiene que explicar siempre, por supuesto, que les vamos a mirar, si están de acuerdo, y valorar las pruebas complementarias que hacemos en la misma consulta. Son pacientes que tienen muchas veces infecciones vaginales de repetición, infecciones urinarias, problemas menstruales, pues nos tenemos que hacer pues pruebas tipo exudado, ecografías. Todo esto siempre acompañado, si la paciente lo desea, como he dicho, de la mediadora. La mediadora está en toda la entrevista con nosotros y en el momento de la exploración pues se mantiene un poquito al margen, pero a la paciente le da como una confianza sentirse acompañada, además por una persona que ya conoce de antes. Y aunque no la conozca, yo creo que sí se encuentra como con más confianza para, aunque entiendan el castellano, la traducción a veces de ciertos tipos de términos, algún tipo de detalle cultural, pues siempre facilita que estén presentes. Cuando hemos explorado a la paciente, tenemos unos dípticos en los cuales se le muestra lo que es unos genitales externos normales y unos genitales externos mutilados. Y se les explica a qué iconografía pertenecen ellas. Generalmente lo entienden y llama la atención que es verdad que este tipo de dípticos, así a lo mejor reflejados en sí mismas la primera vez que lo ven, a lo mejor lo han visto en algún tipo de documento, de panfleto, pero cuando le dices esto es lo que tú tienes, yo creo como que les clarifica un poco y les sirve un poquito para entender algo más. Cuando hemos hecho la correcta exploración y le hemos informado, pues generalmente los tratamientos que estamos ofreciendo en esta consulta muchas veces son cambios de hábitos de salud, hay hábitos que son distintos, pueden ser culturales, pero generalmente pues tenemos hábitos distintos, hábitos de excesiva higiene genital, que muchas veces produce también las propias infecciones de repetición, muchas irritaciones. Se les ofrece anticoncepción si lo reclaman, sobre todo de larga duración, que es algunas veces lo que la paciente reclama porque no se le ha podido ofertar hasta ahora. Si tienen infecciones se las trata. Muchas pacientes presentan como consecuencia y secuela de todos estos traumas a nivel genital muchas contracturas a nivel del suelo pélvico, que eso produce un dolor continuo, sordo, a nivel del abdomen inferior, como un dolor que no cede. Y posiblemente esto tenga su origen hace muchos años, pues en todo el trauma físico que han padecido y que continúan padeciendo día tras día. Y en casos seleccionados se les puede ofrecer tratamientos quirúrgicos, especialmente a todas las mutilaciones tipo 3, a las enfubilaciones hay que ofrecérselo, y las tipo 2 y tipo 1 pues depende un poquito del perfil de la paciente. Siempre apoyado en un tratamiento psicológico previo, durante la cirugía y posterior. No ofrecemos a todas las pacientes la reconstrucción porque creemos que tampoco está indicado, sino que son casos seleccionados y dejándoles siempre muy claro cuáles son las expectativas de los resultados que van a obtener. La consulta, hemos visto en muchas pacientes, como os comentaba, de forma esporádica, incluso se ha llegado a intervenir a 3 pacientes previo a la organización de esta consulta. La consulta como tal, a ver pacientes solo de forma monográfica en jornadas de tarde o de mañana, se comenzó en abril, pero realmente así un poquito más de continuidad le estamos dando desde noviembre. En total hemos visto a 15 pacientes, aunque como os comento ya se han visto pacientes previamente, pero no las he incluido aquí porque no tengo los datos tampoco todos reflejados. Estas 15 pacientes tienen una media de unos 31 años, pero van desde los 22 hasta los 42. Sus procedencias pues son de los países en los que tienen unas altas tasas de prevalencia de mutilación, como dice la literatura, vamos. La procedencia de estas pacientes, la mayoría ha sido de ONGs, derivadas de ONGs que trabajan con mutilación, como UNAF, y otras pacientes proceden de los ambulatorios, que nuestros propios compañeros los envían. Muchas de ellas son embarazadas, 2 de ellas, 2 ginecológicas, es decir, por problemas ginecológicos sin embarazo, y otra paciente ha sido derivada de otro área, de otro hospital. La mayoría de las pacientes presentan disfunción sexual, hasta 9 de las 15. Cuando les preguntamos si tienen problemas con las relaciones, un alto porcentaje manifiesta que sí.
Casi más que clínica sexual, también les hacemos como una entrevista un poco generalizada. Muchas cuentan problemas digestivos, posiblemente también sea pues, por unos hábitos dietéticos distintos a los que a lo mejor tenemos aquí. Clínica urológica en 2 de las pacientes. Y cuando vemos qué tipo de mutilaciones tienen, la mayoría, la mutilación tipo 2. Que coincide también con su país de procedencia, que la mayoría de los países en los que hemos hablado se practica la mutilación tipo 2. Y sus motivos de consulta, 3 de ellas fue porque estaban embarazadas, y cuando están embarazadas también la matrona o la enfermera del ambulatorio nos la deriva para que la valoremos. Una mujer que está embarazada, si tiene una mutilación tipo 3, hay que desinfubulizar alrededor de la semana 28, si no ya en el momento del parto. Entonces esas pacientes sí tienen que ser valoradas siempre porque a lo mejor precisan una cirugía previa al parto. Muchas pacientes presentan dolor o molestias genitales, lo que os he comentado, unos dolores sordos abajo, lo cuentan como en la parte baja del abdomen, que es algo continuo, que se exacerba de vez en cuando, pero que en su día a día tienen dolor. Una paciente también consultó por esterilidad y 3 pacientes acudieron a solicitar informes de cara a presentarlos en el juzgado. Lo que habéis comentado antes del asilo, yo no soy una especialista ni mucho menos, pero sí que es verdad que pueden aportar algún tipo de informe en el que refleje que tienen mutilación. Nosotros lo que hacemos, nos informamos junto con la asesoría jurídica, es emitir un informe médico como cuando vas a una consulta por cualquier motivo, y ahí sí que si lo constatamos dejamos reflejado que es una paciente que tiene realizada una mutilación del tipo que sea. Y esos papeles sí que, hasta donde yo tengo entendido, los presentan para solicitudes de asilo y a otro tipo también de violencia de género. ¿Qué tratamientos les hemos ofertado a las pacientes que hemos visto hasta ahora? Pues las que solicitaban anticoncepción se les ha dado, tratamientos para el dolor. 5 estaban interesadas en la reconstrucción, por los que se ha hablado también en la mesa anterior. Muchas veces, pues por lo que te cuentan, lo que dicen, también los medios de información, pues parece como que la reconstrucción es algo muy sencillo y que simplemente con reconstruirte recuperas el aspecto normal y toda tu vida anterior. De todas estas pacientes que lo valoraban, hemos seleccionado a 2 pacientes a las que se les ha pedido preoperatorios para realizarles la técnica, pero siempre se les insiste en que para operarse lo recomendable es que tengan un tratamiento psicológico previo y posterior a la reconstrucción. ¿Qué dificultades nos hemos encontrado? Pues es difícil a las pacientes enviarles las citas. Nosotros generalmente lo hacemos mediante carta, pero es verdad que precisan a veces una llamada telefónica. Cuando vienen con la mediadora es más sencillo porque ya es un teléfono, digamos, que reconocen o se ven en otros ambientes fuera del hospital, entonces tienen un contacto más directo para decir, quedamos este día a tal hora en este sitio, yo te acompaño. O sea, hemos visto que cuando vienen con una mediadora la asistencia a las consultas es mayor. Y también hay que tener en cuenta que son las principales cuidadoras de los hijos, con lo cual son muchas pacientes que por el rango de edad tienen hijos pequeños y pues tienen que cuidarlos. Nosotros no tenemos ningún problema en que acudan a las consultas, pero bueno, es verdad que el tema hijos pues limita un poco tu movimiento para acudir a las consultas. Tenemos una barrera idiomática que lo intentamos suplir con traductores cuando podemos. Muchos hábitos distintos, que es verdad que no es que sean ni malos ni buenos, son distintos. Entonces, pues a la hora de higiene, a la hora de las curas, a la hora de lo que es normal y no es normal, pues hay que incidir un poquito en intentar reorientar un poco, que a lo mejor no es necesaria tanta limpieza, que no es necesario tanto uso de protectores, porque en el fondo a lo mejor estamos empeorando la situación previa. Y nos hemos dado cuenta también que una dificultad muy importante es nuevamente el tratamiento psicológico, porque nosotros, aunque lo solicitemos, lo ideal sería que según la vemos en la consulta pudiésemos derivarla de forma inmediata a un apoyo psicológico, ya que la paciente ha decidido acudir, que ha decidido pasar por el trance de volver a recordarlo todo, de tener que explicarlo todo, pues ya que estamos, yo creo que es un punto muy bueno para ahí directamente comenzar con la terapia. Si la precisa, claro que es. Y bueno, no me gustaría terminar mi presentación sin hacer simplemente un recuerdo, que es verdad que la consulta la estamos haciendo
Perdón. Pues estamos creando este proyecto de consulta, estamos con mucha ilusión, lo estamos realizando con mucho cariño, pero bueno, que el objetivo de esta consulta realmente es que de aquí a unos años tengamos que desaparecer. Lo ideal es que pudiésemos cumplir el objetivo de Naciones Unidas, que es que para el 2030 cualquier tipo de técnica de mutilación desaparezca y que nosotros no tengamos que ver más pacientes. Muchas gracias por vuestra atención y si necesitáis... Este es un correo de la consulta, lo atendemos nosotras, las ginecólogas que estamos encargadas, y si necesitáis derivar a alguna paciente o cualquier tema que creáis que os podemos ayudar, pues estaremos encantadas. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen, sobre todo por resumir tan claramente el trabajo que hacéis y felicitaros. A mí me gusta mucho escuchar a profesionales del ámbito sanitario decir que la psicología tiene un papel tan importante, porque ha costado mucho que esto se escuche, ¿no? Y que la psicología es fundamental para que las mujeres puedan volver a reconstruirse a todos los niveles, como tú bien has dicho. Pues vamos a continuar con Zendrin. Como habéis visto en el cuaderno de participantes, a mí me ha encantado leer su reseña curricular, porque es muy cercana y explica muy bien cuál ha sido el objetivo de su trayectoria profesional, y yo al leerla creo que su misión principal ha sido trabajar con la mujer en un aspecto global, no solo a nivel ginecológico, a nivel de la matronería, como pone en el folleto, sino también a nivel sexual y a nivel emocional y psicológico. Entonces, yo creo que resume muy bien en una frase que tiene abajo, que a mí me ha encantado, y es que la terapia sexual es para ella un camino hacia la emancipación femenina y hacia la libertad, yo añadiría. Y me parece fantástica esa frase, porque es necesaria que la sexualidad se enseñe a las mujeres, se hable con naturalidad, y es a lo que viene, porque tiene aquí una sorpresita que yo ya he visto y que seguro que nos la va a exponer muy bien. Así que, Zendrin, cuando quieras. Merci beaucoup. Donc, Muchas gracias. Van der Hoeven. Je sais me llamo Sandrine Van der Hoeven. Sé que el apellido es complicado y he sido sexóloga trabajando en el centro médico sobre la mutilación. Desde 2016 ha habido una encuesta donde hemos hecho una encuesta a 5.000 mujeres. Y muchas, entre 2015 y 2016, la población se multiplicó por 3, y nosotros subimos el 1 de abril de 2014. Abril ha sido el mes donde abrimos y donde celebramos nuestros aniversarios. Hay una asociación en Bélgica, el GAMS, que es el Grupo de Abolición de Mutilación Sexual, y que venía trabajando para cuidar a las mujeres que habían sufrido mutilaciones sexuales. Voy a empezar hablando de GAMS, porque sin GAMS Semavi no habría llegado a ser lo que es ahora. Entonces, GAMS es un grupo, una organización sin ánimo de lucro, creada en el 96, y que se centraba en la prevención y el acompañamiento multidisciplinar, pero sobre todo psicosocial, a las mujeres y a sus hijas que vivían con mutilación genital femenina, la MGF. Entonces, es una comunidad que ha creado talleres comunitarios tratando distintos temas, sobre todo que tienen que ver con los derechos humanos, y también tratando la cuestión de las prácticas de higiene, etcétera. También algunas mujeres habían demostrado tener una higiene exacerbada, seguramente se lavaban permanentemente, continuamente,
Y nos hemos dado cuenta que en cuanto a la salud vaginal, la salud vulvar, el respeto al pH de la vagina es importantísimo porque nos defiende de los microbios, nuestro pH. Entonces, si no hablamos con las mujeres siempre hablando desde el punto de vista de la salud y del equilibrio del pH íntimo, el pH vaginal, de modo que no se utilicen demasiados jabones, demasiados medios que puedan desequilibrar ese pH, no vamos a conseguir darles una información adecuada. Y eso yo creo que ha sido un punto de partida muy importante para nosotros. El GAMS también ha formado profesionales, por ejemplo, profesionales hospitalarios para hacer seguimientos prenatales, pero también para el parto, con ginecólogas, con matronas, con todo el personal del hospital implicado, incluyendo enfermeras. También la Oficina Nacional de la Infancia, para poder hacer un seguimiento de la infancia, un seguimiento médico adecuado. Y también GAMS ha conseguido hacer un programa para bloquear o eliminar la ablación en África y ha creado el programa INTACT, que tiene un enfoque de apoyo jurídico a las mujeres y las niñas que están en riesgo en el territorio belga, pero para que puedan beneficiarse de la protección internacional. Entonces, GAMS es el grupo belga que obligatorio, digamos, para todo lo que sea conocimientos acumulados para la defensa contra la mutilación. Y la directora de GAMS, que es una matrona, una comadrona, que ha trabajado en Burkina Faso y en países donde se practica con Médicos Sin Fronteras en aquella época. Y también hay el doctor Martin Carrier, que es un ginecólogo y que enseguida se sintió sensibilizado en cuanto vio venir a las primeras mujeres dentro del hospital público. Cuando se conocieron, crearon un dossier, un informe en defensa de reconstrucción del clítoris para intentar llamar la atención de la Seguridad Social belga también sobre esta cuestión. Este enfoque, con esta voluntad, no ha sido un acto quirúrgico aislado, sino que hay toda una voluntad que toma en cuenta múltiples disciplinas, que incluye múltiples disciplinas. Entonces, en el año 2000 se vio que había un acuerdo para reembolsar. Bueno, primero actuamos en defensa de un reembolso de la cirugía y el 1 de abril de 2014 conseguimos abrir los 2 centros acreditados en Bélgica. ¿Quiénes son los beneficiarios o las beneficiarias de SEMAVI, que es como se llama el centro? Todas las mujeres que han sufrido mutilación genital, están en necesidad de ayudas físicas, digamos, ginecológicas o quirúrgicas, como psicológicas. Todas las mujeres que vienen a nuestro centro, por ejemplo, una mujer, supongamos que viene a nuestro centro y que dice necesito ayuda psicológica porque he sido objeto de mutilación, entonces le hacemos un acompañamiento y, por supuesto, estudiamos qué es lo que podemos ofrecerle de manera participativa, con un acuerdo participativo de múltiples disciplinas. A lo largo de mi vida he luchado mucho por la cuestión de los certificados. Con respecto a España, en Bélgica hay una gran diferencia en cuanto a esto, porque cuando has sido objeto de mutilación puedes obtener un estatuto de protección de asilo y no solamente para ti, sino también para tus hijas. Es decir, cuando estás en riesgo, obtienes un estatus de protección en Bélgica. Y esto es una diferencia con respecto a otros países, porque nosotros en Bélgica hay
es obligatorio hacer un examen vulvar una vez al mes para proteger a esa mujer con respecto al resto. Es decir, es una protección que se da una vez y que se puede aplicar a las demás mujeres que han sido objeto de ablación. Bueno, aquí ven unas cuantas cifras. De 2014 a 2019 hubo 4.500 consultas, hemos visto 1.700 pacientes y finalmente hay muchas peticiones de reconstrucción clitoriana. Y ha habido, de hecho, 50 peticiones con 73 cirugías vulvares, incluyendo abscesos, quistes, desinfibulación, etcétera. No solamente lo que es la cirugía vulvar sin más, sino que hemos incluido todos los casos que molestan a las mujeres, como ya digo, infibulaciones, quistes y abscesos. Y luego hemos atendido más de 350 consultas sexológicas. Aquí vemos una gráfica. Normalmente atendemos sobre todo las consultas de mujeres entre 20 y 29 años. He cogido los años de 2018 porque los de 2019 todavía no están disponibles. Y Fabienne Richard, que es nuestra comadrona, que trabaja con los ginecólogos, y dice que todo lo que tiene que ver con certificaciones lleva mucho tiempo administrativo, pero vemos que un 72% de las consultas se refieren a certificados. El 13% ya sería el siguiente motivo de consulta, sería que piden información sobre la reconstrucción. ¿Cuáles son los síntomas de nuestras pacientes? Bueno, podemos ver, deberíamos incluir también la parte gastro, es decir, la cocina belga, el acostumbrarse a la cocina belga. Entonces, con independencia de los síntomas neurológicos, podemos observar que todo gira en torno al sexo o a la sexualidad. El sexo doloroso, el sexo dolor pelviano, por ejemplo, el dolor del suelo pélvico, por ejemplo, la dismenorrea, que también puede acelerar el síntoma de la sequedad vaginal o sequedad vulvar. Esa higiene exagerada que comentábamos al principio de las mujeres agrava el problema, y todo lo que es dolores durante las relaciones sexuales y la dispareunia, sobre todo. Y luego un malestar con respecto a la sexualidad, y podemos ver que tiene mucho que ver con los problemas de deseo, la anorgasmia y la falta de deseo en general. ¿De dónde proceden las pacientes? Sobre todo con una excesiva o exagerada mayoría de Guinea-Conakry. Y después vemos también de Senegal, de Burkina Faso, de Somalia. Desde hace años no ha habido muchas variantes, y muchos de estos países son francófonos. Eso es una ventaja para Bélgica porque les podemos tratar, hay menos dificultad idiomática o lingüística. Así que podemos tener intercambios con ellas, con estas mujeres, pero he olvidado decir que GAMS tiene reglas comunitarias. Las mujeres que se presentan y que vienen de comunidades donde se practica la ablación, y algunas de ellas hablan idiomas de tribus, o sea, hay algunos problemas para entenderlas, con lo cual tenemos que utilizar intérpretes para que se pueda entender bien, que haya un intercambio fluido, ya no solo de idiomas, sino también de contexto. Normalmente se acompaña a las mujeres, no a todas, pero sí a las que tienen dificultades con idiomas. Tenemos un equipo de intérpretes que ayuda muchísimo. Luego también, con respecto a los tipos de mutilación, depende de las comunidades de las que vienen las mujeres, pero sobre todo vemos tipo 2,
y luego con un 64%, y luego tipo 3 con un 20% y tipo 1 un 14%, y luego ya hay algún caso extremo, extremadamente raro. Y con respecto al reembolso que he comentado que asume el Estado belga, con la única condición que cada mujer que pida una reconstrucción tenga que ver a cada uno de los actores, a la comadrona, al ginecólogo o a la ginecóloga. Es decir, y a la psicóloga. Como mínimo tienen que ver a esos tres actores. Y esto es para que se saque a la luz toda la diferenciación entre la psicología y la sexología, aunque haya pensamientos y creencias que funcionen completamente, por supuesto, en la dinámica sexual, pero cada mujer que pide una reconstrucción, como digo, ve a todos estos actores, y una vez al mes se hace un seguimiento. Cada mujer se trata en equipo, quiero decir, vamos a hablar sobre ella en equipo, sobre cada caso, y la idea es que con nuestros conocimientos, qué es lo que parece mejor, qué es lo que creemos que le puede venir mejor a esta mujer, y hacemos también, por supuesto, un acompañamiento con un aspecto participativo muy importante. Una parte, obviamente, la que conoce mejor su vida y su historia es ella. Entonces nosotros, con nuestra experiencia, digamos, más académica, le proponemos un acompañamiento para hablar de la experiencia individual de la mujer, qué es lo que ha vivido, qué ha sentido, cuáles son sus necesidades. Esto puede cambiar de una mujer a la otra, y lo que hacemos es que hacemos unas cuantas consultas, y finalmente después puede por fin abandonar la parte de seguimiento de la reconstrucción, y si no, también podemos realizar la reconstrucción a nivel quirúrgico. Nosotros, no se trata de que nosotros prohibamos hacerla, sí que lo que tenemos que hacer es que esta mujer pueda tomar decisiones informadas con respecto a lo que quiere hacer. Quiero decir, le damos toda la información que necesite para que toda decisión esté plenamente informada. Entonces, lo primero que hacemos es escuchar las peticiones y realizar la anamnesis. El objetivo principal es de conseguir respeto y confianza por ambas partes para que esta mujer pueda realizar la anamnesis, pero sobre todo lo que tenemos que crear primero es un entorno de seguridad donde ella se sienta a gusto, y de hecho lo enfocamos todo desde un punto de vista muy ligero, muy con la risa, realmente para desdramatizar. Y hacemos una escucha activa, respetuosa, como digo, desdramatizar, aligerar todo lo que pueda ser tabú, todo lo que pueda ser vergüenza. Queremos que la mujer se sienta en confianza para que pueda expresarse libremente y dentro de la dinámica de relaciones humanas, que es ultra importante para nosotros. Y luego hacemos el examen vulvar y genital. Hace 2 años cambiamos de oficina, los del ginecólogo y la comadrona se comunican por una puerta. Eso inicialmente no era posible, y obviamente las dificultades para estas mujeres de desvestirse, de ponerse en esa postura tan desagradable para el examen ginecológico después de todo lo que han vivido. Obviamente teníamos que intentar que al menos se realizara una sola vez, gracias a esa puerta comunicante con su acuerdo
le dice la comadrona, que es la que la ve primero, ¿está usted de acuerdo o consiente en que venga el médico para verla cuando está ya situada en la cama médica? Entonces, de alguna manera, un solo examen con dos expertos. La comadrona propone, si la mujer lo desea, un espejo para que pueda ella misma observarse sus zonas genitales, porque la mayor parte de esas mujeres no han visto nunca su entrepierna, sus partes íntimas, y tampoco las han tocado siempre en un entorno higiénico. Obviamente ellas nunca han descubierto su zona íntima y no saben siquiera qué tipo de mutilación se les ha practicado. Entonces es la mujer la que decida si quiere espejo o no quiere espejo. Entonces, a partir de ahí habrá un momento de debate, de intercambio, digamos, donde le explicamos los tipos de mutilación que hay y utilizamos este clítoris 3D para que la mujer pueda tomar conciencia de la realidad de lo que es un clítoris. Para una mujer que ha sufrido ablación, ya no tiene clítoris, ya no tiene esto. Entonces, se trata de que sepa que la parte cortada es la parte externa, pero la parte interna sigue estando ahí, la parte interna del clítoris, la raíz del clítoris. Y nuestra comadrona va más allá de una anamnesis médica, simplemente también hace una anamnesis con preguntas de procedimiento, de sus necesidades sociales, de sus necesidades psicológicas. Entonces ella va a crear un vínculo con las organizaciones sin ánimo de lucro que pueden, digamos, en un contexto que va mucho más allá de lo simplemente médico. Aquí tenemos al doctor Martin Cayet en una entrevista. Normalmente él no ve a la mujer en su examen ginecológico, sino solamente habla si ella tiene complicaciones con respecto a la cuestión de la mutilación. Entonces vemos soluciones médicas o quirúrgicas, como decía, si hay quistes, si hay abscesos o si hay infibulación. Toda mujer que pida la reconstrucción de la quirúrgica se la va a poner en la confrontación entre lo que se cree que es la cirugía de reconstrucción y la realidad de esa cirugía. Si una mujer dice, a ver, doctor, yo quiero saber, son las 9 de la mañana, porque a lo mejor hágamela rápida porque luego tengo que ir a casa y hacer la compra. Hay mujeres que creen que la reconstrucción es algo de minutos y, bueno, le tenemos que confrontar a la realidad de la operación, porque puede haber también fracasos en la cirugía, puede haber fallos, puede haber errores, puede haber incluso mujeres que quedan traumatizadas, porque algunas de ellas reviven el traumatismo de la ablación, porque la van a volver a abrir, va a ser como tener una herida allí. Entonces van a reabrirle los tejidos que ya habían sido dañados previamente. Entonces hay posibilidades de retracción, hay posibilidades de que se disminuya su sensibilidad a sí mismo. Es decir, una mujer, como se ha comentado antes de la pausa, una mujer que haya sufrido la ablación todavía puede seguir disfrutando, todavía puede tener placer. Sin embargo, tras una reconstrucción puede ocurrir, en algunos casos aislados, que pierda esa sensibilidad. Esto todo se tiene que explicar. Y entonces allí le tenemos que explicar cuáles son las posibilidades de fracaso, así como las posibilidades de éxito. Muchas veces en los congresos se dice, bueno, hace daño, duele, etcétera, y luego vemos algunas mujeres que necesitan morfina, incluso para poder soportar los dolores. Mujeres que incluso han tenido que caminar durante meses como un cowboy, como John Wayne, después de montar a caballo.
trabajo porque no podían aguantar el dolor. Entonces, eso no quiere decir que no puedan trabajar, que no se puedan ocupar de sus niños, pero hay que pensar en las semanas que siguen inmediatamente a la intervención. La psicóloga, aquí la ven, hay mucho movimiento con respecto a la parte psicológica y los problemas psicológicos. Hemos hablado de traumas, pero sí que hay diferencias entre traumatismos entre las mujeres que han sufrido ablación y el estrés postraumático. La idea de que han sufrido una intervención, sea consciente o inconsciente, para las niñas que son muy bebés, muy pequeñitas, existe un estrés postraumático después de eso. Aunque no se sea consciente, cada vez que, sobre todo las que recuerdan su propia ablación, cada vez que su pareja se le acerca, en algunos casos visualizan de nuevo la excisión, la ablación. Entonces, muchas mujeres dicen: no voy a poder vivir normalmente jamás, voy a estar siempre recordando eso. Hay una diferencia, por supuesto, entre lo que es el dolor de la ablación y el impacto del estrés postraumático. Entonces, tiene que haber un acompañamiento psicoterapéutico también para estos casos. No se puede hacer una relación causa-efecto directa con todas las mujeres. Decir que todas las mujeres que hayan sufrido ablación van a tener hijas o estrés postraumático. Sí, es verdad que las mujeres que han sufrido una ablación son heroínas, porque tienen una capacidad de resistencia, de luchar, de levantarse de eso y de querer vivir. Son extraordinarias. Y no es porque hayan vivido un sufrimiento así que tengan que inmediatamente ser seres pobrecitos ellos, deprimidos y que necesitan una ayuda psicoterapéutica. Las hay de verdad que son auténticas heroínas y que no han necesitado nada, pero normalmente sí que necesitan un acompañamiento. En 2014 tuve la enorme suerte y realmente agradezco a la vida el que me haya dado esta ocasión de poderme ocupar de estas mujeres. Aquí no había explicación, no había directrices, no había nada al principio. Y yo decía: Dios mío, ¿cómo voy a explicar la sexualidad? ¿Qué se puede decir sobre esto? Cuando han salido las bases de la atención sexológica, al principio había que intentar hablar de ello. Al principio, sobre todo, me costaba mucho porque intentaba ver qué pilares conductuales había asociados. Y para mí lo que era obligatorio era poder dar medios a estas mujeres de llegar a conocer la salud sexual y a ver la salud sexual tal como se define por la OMS, es decir, un estado global de bienestar a nivel psicológico y físico, es decir, es un enfoque positivo, respetuoso, que dice que pueden tener experiencias sexuales con placer, sin violencia, sin discriminación. Y yo quería poner en marcha los medios para llegar a esta definición de salud sexual. El otro pilar fundamental es el pilar de los derechos humanos, porque es absolutamente obligatorio para cualquier sociedad, ya lo hemos hablado. ¿Cuáles son los 4 derechos que yo pondría en primer lugar? Los derechos de gozar de buena salud, de tener un bienestar. Luego, la salud sexual es parte integrante de esto. Es decir, que esto está incluido dentro del derecho a la salud. Luego, el derecho a la educación. Hemos hablado mucho también de esto. Siempre tenemos la impresión de hablar de una manera un poco escolar, pero es que la información
información sobre la salud sexual y los derechos sexuales tendría que estar siempre integrada dentro de la educación. Por supuesto, luego el quinto objetivo de desarrollo es la igualdad de género. Es el tercer pilar de los derechos humanos, es decir, en las relaciones con nuestras parejas, estar en relaciones de igual a igual. Y, por supuesto, un respeto entre las parejas. El derecho al placer no por una parte, sino por las dos. Luego, reducir las desigualdades, de nuevo, entre las parejas, pero también las desigualdades entre las mujeres que han sufrido ablación y las que no. Eso también es una desigualdad. Y tampoco pensamos en eso normalmente. No solamente tenemos que pensar en la primera línea, en la reconstrucción del clítoris, sino también poder escuchar sobre esta reconstrucción de manera mucho más grande. ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es una mujer para usted? Eso es lo que tenemos que preguntar también. Pensar en que la imagen de mujer para cada mujer es distinta. Y que tenemos, por eso digo que tenemos que escuchar, porque tenemos que saber qué imagen de mujer tiene cada mujer. Y luego también ese intercambio de saberes, de conocimientos, porque hay muchas mujeres que te enseñan, muchas pacientes te enseñan más de lo que tú les puedes enseñar a ellas. Y ya esa libertad de movimiento corporal en las mujeres africanas es cierto que tienen una capacidad de movimientos corporales que ya podríamos aprender las blancas. Y una dinámica también de saber hacer para poder tomar una decisión informada para estas mujeres, sobre todo por parte de estas mujeres que piden una reconstrucción de clítoris. Y hay un primer estado que es muy importante para mí. En todas las primeras consultas que me hacen, tomo el tiempo de preguntar qué hay detrás de esa reconstrucción, cuáles son los deseos, las expectativas, las creencias de cada mujer que está delante de mí. ¿De qué se trata cuando hablamos de una reconstrucción? Para poder estar o poder darle a una mujer esa definición de salud que decía la OMS, ese estado de bienestar general. La cirugía, ¿acaso estamos pidiendo una cirugía milagrosa donde podemos tapar el pasado? Eso no va a ser posible. Luego también tenemos que pensar si es una petición estética solamente para ella o para su pareja. Muchas veces también hay una libertad, una emancipación femenina hoy en día, y esto está muy claro en nuestros días. Entonces, para protegernos, y a lo mejor hay algunas mujeres que no quieren hablar de algunas cosas que son tabúes, entonces conviene dejarles bien claro que las reconstrucciones no son milagros. Y muchas mujeres, por ejemplo, me han dicho cuando llegan a la consulta, mi pareja me ha dicho, tú no eres buena, no me gusta tu anatomía porque tienes o no tienes clítoris. Bueno, siempre hay una excusa, a algunos les gusta, a algunos no, pero el caso es que es tener una excusa para criticarte. Y entonces yo recuerdo que una mujer se había casado con un belga y me decía que tenía una vida sexual de disfrute, independientemente de su decisión, y después se divorciaron. Y me dice, por lo visto, que el motivo del divorcio fue que al final este hombre no le gustó que ella hubiera sido objeto de mutilación. Y digo, pero bueno, después de tantos años, pues parece ser que tiene un peso en los hombres también. A veces es una realidad que está tapada ahí, pero luego sale a la superficie. Y luego el tercer aspecto es el derecho, tener derecho en mi cuerpo o para mi cuerpo, el derecho de recuperar lo que me han quitado. Eso también es un motivo de pedir reconstrucción. De hecho, el clítoris no es el clítoris
que el clítoris que te reconstruyen no es el mismo clítoris que el que tú tendrías de nacimiento. Hay 10.000 terminaciones nerviosas que se han cortado, que obviamente no se pueden reconstruir. Es más o menos algo parecido, pero sin duda no es lo mismo. Entonces es importante decirle a la mujer, entre sus piernas, ahora mismo, pese a que usted ha sido mutilada, tiene usted el 90% de las terminaciones nerviosas intactas. Aún puede usted disfrutar, pese a que no tenga el clítoris visible, digamos, está ahí dentro. Entonces, voy a darme un poquito más de prisa, y gracias a los dibujos he podido explicar, he podido integrar en el esquema corporal el clítoris, y nos hemos puesto a dibujar las piernas, normalmente con las mujeres pacientes, para que ellas puedan darse cuenta e integrar dónde está su clítoris entre las piernas, qué parte ha sido cortada, que no es en absoluto pequeña, y para que se den cuenta de que el clítoris les da placer y qué parte es la que les da placer. Y la realidad de la respuesta sexual femenina es una cuestión de realidad científica que se contrapone a la parte más refleja. Pero sea cual sea la parte refleja, hay que tener tiempo para que salga y también verla de forma positiva, para escuchar a la mujer de forma erótica, para entrar en ese juego, y esta es la realidad de todo lo que se forma en la cabeza de las mujeres y de las niñas con respecto al sexo, la sexualidad, el placer sexual, el erotismo femenino, el derecho al deseo y todo eso. Hay toda una realidad, y es un problema también es de todas las mujeres. Porque al final todas somos mujeres y todas tenemos que aprender cómo funciona nuestro cuerpo, y hay toda una parte de apreciación, de dinamismo, de aprendizaje que todas tenemos que hacer, y por eso yo entro en absolutamente todas las fases del deseo que influyen en la respuesta sexual, para que todas la puedan apreciar en toda la sociedad y en toda la parte educativa. También trabajamos en las falsas creencias y la castración mental, como lo llamo yo, que hacemos a las mujeres y a las niñas, además de la excisión y los medios de poder consolidados que todos tenemos por nuestras expectativas culturales. Esa castración la tenemos que desmitificar, y por eso trabajo con las niñas y las mujeres. Todos los prejuicios que tienen, que les han dicho, que han oído, que han leído, que han vivido, todas las creencias, pero también todas las lagunas que no tienen. Las lagunas que tienen, porque muchas piensan que sí, bueno, lo están los preliminares, pero puede ser algo tan fácil como un besito, y luego, penetración, y ya tienes que llegar al orgasmo y al séptimo cielo. O que el orgasmo es solamente un botón, que se pulsa y ya está el orgasmo. Hay muchas mujeres que no tienen, que no han sido mutiladas y que también tienen esos problemas, y parece que siempre es el hombre el rey de la sexualidad, porque es el que sabe, es el que hace, es el que dirige, y es su ritmo el que hay que respetar. Si tiene una erección, pues hay que hacerlo, y ya hay que dejarse penetrar independientemente del humor o del ánimo, el estado de ánimo que tenga la niña. Esto es una realidad, la erección es una realidad también, pero la mujer tiene que saber también los medios que tiene para tener placer, y también para que sus partners sexuales también sepan hacer valer su voz y su deseo. Entonces, el objetivo siempre es dar los medios para que las mujeres sean autónomas y reconozcan su opinión y su deseo,
en función de lo que hayan vivido y lo que hayan sufrido. Finalmente, solamente un 10% de las personas que vienen a nosotros se hacen una reconstrucción, porque una vez que reconstruimos el resto de aspectos de su vida, muchas veces no necesitan esa reconstrucción física o quirúrgica, y al final lo que buscamos es la emancipación no solo de las mujeres mutiladas, sino de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cendrín, sobre todo porque te molesta un poquito, es ya muy interesante, pero si no tenemos otras mesas que tenemos que continuar. Me ha parecido maravillosa tu exposición y yo creo que eres un claro ejemplo de lo que tenemos que trasladar a España, ¿no? Entonces, si queréis hacemos un turno de preguntas. Vamos a intentar que sean preguntas concretas para que podamos dar paso a la siguiente mesa. Y si alguien se tiene que marchar, a la salida tenéis que devolver los auriculares, nos los podéis llevar para casa y entregar el cuestionario de evaluación que hay en la bolsa que os han entregado con el material. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bonjour. Hola, tengo una pregunta para Sandrine. Al parecer el clítoris mide unos 20 centímetros. ¿Es cierto? On m'entend? Ah voilà. Donc le côté 20 cm, bueno, c'est un petit peu difficile 20, de 25, 21, diría 21, pero porque hay muchas estructuras diferentes. Entonces, aquí de aquí hay 14, pero esta estructura del clítoris son siempre la misma estructura original que había en el pene, que hay en el pene. Entonces, cuando hay excitación, como cuando el pene está en erección, se hincha de sangre, el clítoris también. Entonces, lo que hace es que cierra la vagina de forma más intensa, entonces se hincha y también puede crecer, alargarse, pues de extremo a extremo puede ser 21, pero sobre todo si lo vemos así, de un lado a otro de forma horizontal, son 14, aunque puede haber diferencias de una mujer a otra. Cuando hacemos una reconstrucción, ¿cuánto se tarda? ¿El de la operación en sí? ¿O después? Se hace en un día. La mujer llega por la mañana y la técnica quirúrgica no es nada complicada. Entonces entra en el quirófano, está como mucho media hora, una hora. Y bueno, luego hay una variabilidad en cuanto al tiempo que está ingresada, porque luego tiene que volver al médico pues unos días después para hacer un seguimiento. Pero las mujeres que tienen dolor pueden tener dolor entre 8 y 15 días, incluso un mes, y la cicatrización más o menos termina un mes o dos. A veces se hace también una pigmentación en la parte interna, pero que se exterioriza para que el tejido sea más rosado. Entonces, para las mujeres que proceden sobre todo de África, ese clítoris externo está pigmentado, y para que esté más oscuro se tarda un año. Cuando hay muchas mujeres que tienen dolor, normalmente se termina al cabo de 1 o 2 meses, el dolor, digamos, más intenso. Hay otras que tienen dolores más leves y que continúan después. Me gustaría saber, porque como ha dicho, hay varios tipos de excisiones o circuncisiones. Hay 4. Bien, entonces, ¿nos puede explicar las diferencias entre los 4 tipos de mutilaciones? Porque nosotras la hemos sufrido, pero no sabemos cuál tenemos. No sabemos si somos mutilación de tipo 1, 2, 3 o 4. ¿Nos puede explicar un poco los tipos? Bueno,
No sé, eso igual se lo dejo a un médico. Pero sobre todo lo que diría es... bueno, en inglés se dice sobre todo circuncisión. Pero no siempre tiene que ver con violencia. Cuando hablamos de excisión en casos de la mujer, es en el clítoris como en la parte del glande, el equivalente al glande. Entonces, circuncisión se asocia más a lo de los hombres, que no tiene nada que ver con violencia. Cuando hablamos de excisión sería sobre todo en el clítoris, en esa parte de piel. Y para la terminología me parece importante, esa piel que rodea, me parece importante aclarar la terminología. ¿Queréis que hable yo de los diferentes tipos de mutilación o se lo dejo a la médica? Ok. Bueno, pues el tipo 1 es el clítoris externo. Y es importante hablar de clítoris externo porque muchas veces cuando hablamos de amputación del clítoris, las mujeres a veces no saben si les han quitado todo el clítoris o no. Se quita el clítoris externo, pero queda el clítoris interno. Esa es la parte 1. Se puede, el tipo 1, se puede amputar el capuchón, que se llama la unión de los labios. En la mutilación de tipo 2 se quita parte también de los parte o totalmente los labios y el clítoris externos. En el tipo 3 es infibulación, es decir, en los labios menores y en el clítoris se hace una excisión que depende de las comunidades, pero lo que se hace es que se cierra toda la cavidad con los labios, normalmente los mayores, pero a veces también los menores, y entonces se deja solamente un pequeño orificio para dejar pasar la orina o la menstruación. Y luego el tipo 4 es todo lo que no es tipo 1, 2 o 3, es decir, escarificaciones, perforaciones. Por ejemplo, el piercing en los países europeos es una excisión de tipo 4. Si pones un piercing en el clítoris y en la vulva, nosotros lo consideramos excisión de tipo 4. Pero por lo menos en ese caso la mujer lo ha elegido. Yo también tengo una pregunta. ¿Dónde está? Aquí. Si vous pouvez m'entendre, je crois que mon français c'est français no sé si mi francés es más bien español con francés, pero bueno, yo soy de Barcelona, trabajo con MGF en Barcelona y tengo muchas mujeres que se han hecho una reconstrucción, pero que tienen problemas. Pero cuando nos reunimos, mejor en español quizá. Dentro de la comunidad de Barcelona, comunidad guineana o comunidad africana, cuando hacemos la taller o jornada, cuando estamos reunidos en una casa de otra persona, hay mujeres que están muy claras, que han hecho la reconstrucción, tienen muchas dificultades, está quejándose mucho, pero no quiere salir para que los medios de comunicación se mete o la comunidad se mete. Luego vas a ver que esta persona está reconstruida, tiene miedo, un gran miedo que no tiene respuesta. ¿Qué podemos aportar para esta mujer para que se tranquiliza hoy en día? J'ai envie de rien du tout de les convaincre. Bueno, yo creo que a lo mejor no habría que dejarles nada, de decirles nada, porque es su libertad, ¿no?, de expresarse si quieren o no. Nosotros también hemos tenido experiencias con mujeres que se han hecho una reconstrucción después de una mutilación. Y siempre, de vez en cuando, surge interés por parte de los medios de comunicación, pero hay que tener siempre mucha cautela para no estigmatizar a esas mujeres que
han sido mutiladas, o incluso las que se han reconstruido porque tienen unas expectativas X. Quieren simplemente ser normales. Entonces, a veces no quieren exponerse a los medios. Nosotros también recibimos muchas llamadas de periodistas y las mujeres que pasan por nosotros no quieren hablar con ellos. Muchas veces los periodistas no les garantizan el anonimato. Entonces nosotros exigimos que, por ejemplo, las entrevistas sean en radio o escritas sin fotos y sí que se reconozca de ninguna manera a la mujer que habla. Pero sí que a veces es verdad que son importantes y las fomentamos porque a lo mejor pueden dar alas o ánimos a otras mujeres que les escuchan en la radio o leen su entrevista y les anima. Pero bueno, cada uno tiene su historia de vida y cada uno utiliza su historia como quiere. Hay gente que quiere hacerse militante y activista a través de lo que ha vivido, pero hay otros que no. Entonces tampoco creo que nosotros tengamos que hacerles cambiar de idea si no quieren exponerse a los medios de comunicación. Por ejemplo, la semana pasada estuve con una paciente que me decía, la veía por primera vez y estábamos hablando de su posible reconstrucción. Nos estábamos casi conociendo y me decía, es que mi madre sigue estando en mi país y mi madre participó en el acto de la mutilación y sus padres la entregaron cuando era pequeña, la casaron de forma forzada con un primo porque no tenían medios, en ese matrimonio sufrió maltrato psicológico. Entonces no solamente había sufrido la violencia de la mutilación, sino muchas otras formas de violencia. Me decía, tengo un vínculo con mi madre que es muy emocional y sé que si le hablo de esto y de lo que voy a hacer y de la reconstrucción, me va a decir que no lo haga. Entonces no se atrevía a contarlo, ni públicamente ni de forma privada a su familia, porque tenía mucha distancia comunicativa con su familia, no solo geográfica, y emocionalmente pensaba que no soportaría las críticas que iba a recibir de su familia, que la iban a criticar por hacerse la reconstrucción. Entonces, hay muchas mujeres que tienen una historia muy complicada detrás y que no quieren hablar de eso, aunque ayudaría a otras mujeres y hay que respetarlo. Y yo no tengo la autoridad para decirle, sí, tienes que hablarlo para que otras personas a lo mejor se animen. Tenemos que seguir sensibilizando, pero si hay que hacerlo de manera anónima, pues bien. Bueno, gracias. Yo quería preguntar sobre la cuestión del asilo en Bélgica. Se comentaba que se da el asilo ya se haya realizado la mutilación o no se haya realizado y que se realiza un control cada año a las personas menores, ¿no? A las niñas. ¿A las mayores de edad también se realiza un control cada año en el caso que se le haya dado el asilo y si en ese caso que se realiza la mutilación se retira la condición de beneficiaria de asilo o cómo se produce? Y también quería preguntar si esto se produce en toda Bélgica o en una sola parte de Bélgica. Y además saco también a analizar en el caso que se haya realizado la reconstrucción, ¿no? Es decir, también sería una razón de asilo por el estigma social que se produce, ¿no? Un poco quería preguntarte eso, ¿qué piensas? No, donc la reconstrucción no se utiliza como argumento, pero la excisión sí, la mutilación sí. Una mujer que ha sufrido mutilación sexual le puede permitir a nivel legal conseguir un estado de refugiada en Bélgica.
Bélgica no puede rechazar, denegar el asilo a una mujer mutilada, porque además una mujer mutilada puede tener riesgo de volver a ser mutilada si, por ejemplo, hay una infibulación. Entonces, una mujer mutilada y con secuelas psicológicas o físicas es fácil de ver. En el caso de las niñas, si una familia que ha solicitado asilo y si vemos que la niña está en riesgo de sufrir mutilación, puede quedarse con su familia en territorio belga, pero sí que tienen que pasar un control obligatorio todos los años hasta su mayoría de edad, porque si vuelven a su país de origen y son mutiladas y se descubre que sus padres lo sabían, pueden ser expulsados los padres de Bélgica. Y el GANS ha creado un folleto y una especie de carné que se da a las niñas y donde se indica si la niña está mutilada o no, y se va marcando si sigue estando sin mutilar, como que está intacta, y entonces cada vez que va a África, a su país de origen, tienen que volver a traer ese carné que demuestra que antes de irse a África estaba intacta y que después, si se descubre que ha tenido una mutilación, pues entonces puede haber incluso penas de cárcel para su familia. Todos los miembros de la familia que hayan participado. Ese carné no tiene valor jurídico. Es una especie de certificado que se exige a las familias para recordarles que mientras estén allí están sometidos a vigilancia si quieren volver a Bélgica, para que puedan mantener ese estatus de refugiado que buscan estando en Bélgica. Porque si no, no nos da tiempo a la siguiente mesa. Hola. Mi pregunta era para Mari Carmen. Cuando has hablado de que desde la primera consulta se intenta ofrecer el acceso a terapia psicológica a las mujeres que acceden a la consulta, ¿es a través de profesionales del servicio, del hospital, o se derivan a otras asociaciones raya ONGs? Alguno estaba dispuesto también a colaborar formándose en sexología, pero a día de hoy no tenemos, es todo vía ONG, sí. O asociaciones como sexología.com que estaban dispuestos a colaborar en algún momento, pero en el medio hospitalario no tenemos ahora mismo nada. Pues con esto... perdona. A ver, gracias. Je voudrais faire la question pour Sandrine. La pregunta es para Sandrine. Bon, ce que je voulais savoir, me gustaría saber si después de la reconstrucción la persona se siente bien, completa física y mentalmente. Bueno, la reconstrucción en sí se hace en un marco de acompañamiento psicológico y sexológico antes, durante y después. No sé decirte si se va a sentir pues, como mujer completa o no, pero obviamente es la expectativa que tienen de todo el proceso, pero obviamente va a depender de el acompañamiento, la cautela que ejerzamos a lo largo de todo el proceso, porque muchas veces tiene una fantasía aparte de la expectativa, y bueno, hay que ver cómo se integra todo. Muchas veces las mujeres esperan, me voy a sentir súper realizada después de la construcción, va a estar todo perfecto, va a estar todo intacto, y después se dan cuenta de que no es todo como esperaban. Es, por tanto, una experiencia personal e individualizada, integrada en toda la perspectiva global. Por eso no se puede decir que en cuanto se hace una reconstrucción clitoridiana ya está, y que la mujer ya vive una vida maravillosa y está completa. Y
ya está preparada para disfrutar enormemente del acto sexual y de subirse por las paredes. Entonces, ha habido incluso casos en los que las mujeres se han echado para atrás o casos de retracción. Entonces son cosas que tenemos que gestionar y no es fácil cuando uno llega hasta el punto de la cirugía. Muchas veces hay que decirles que la cirugía no responde a las expectativas y tenemos que ser, por tanto, muy prudentes para gestionar bien la diferencia entre las expectativas y la realidad. Terminamos. Sé que tenéis más preguntas, pero es que si no nos da tiempo a la siguiente mesa. Agradeceros a las dos vuestras aportaciones y animaros a seguir continuando en el trabajo que realizáis porque es maravilloso. Gracias.